El ser humano en su incesante búsqueda por encontrar las soluciones a su vida cotidiana y en querer transformar el medio geográfico que habita, lo ha llevado por muchos años a desarrollar varias disciplinas. Una de ellas, pues, es la geografía, que con el pasar del tiempo ha venido tomando cada vez más relevancia. El tener un conocimientos geográficos, sino también tener el dominio del medio geográfico en el cual nos desenvolvemos. Pero a medida que ha pasado el tiempo, pues la geografía ha tenido diversas concepciones. La geografía proviene de dos voces griegas que significan geo, tierra, y grafía, describir o dibujar. Al unir estas dos voces griegas, vamos a entender que la geografía es la descripción de la tierra, y así va a ser entendida durante muchos años. En la actualidad, la geografía es una ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades, los territorios, los paisajes y cómo estos se relacionan entre sí. En pocas palabras, en la actualidad la geografía es entendida como una ciencia que estudia la interrelación del hombre con la tierra. La geografía en la antigüedad fue entendida por su etimología como una descripción de la Tierra. No tenía un carácter científico, solamente se abocaba a hechos descriptivos, lo que las personas conocían en aquel tiempo. Recordemos que uno de los primeros poblados o de los pobladores geógrafos de la antigüedad van a ser los babilonios, porque va a ser una de las primeras culturas que van a estudiar los astros. Los conocimientos geográficos que van a llegar, también vamos a tener conocimientos geográficos que nos van a proporcionar los egipcios, los fenicios, a través de sus grandes viajes de navegación, porque los fenicios eran grandes comerciantes. Pero la geografía principalmente va a llegar a nosotros a través de los griegos. Van a ser los griegos quienes van a hacer varios descubrimientos en esta disciplina. Uno de los primeros griegos en utilizar la palabra geografía propiamente dicho va a ser Eratóstenes, en una obra que él escribió que el día de hoy se encuentra perdida. La geografía en la antigua Grecia adquiere un carácter descriptivo de los lugares. Esta descripción de la Tierra llegó a todas las personas mediante relatos que eran contados por viajeros o por marinos. Estos relatos que se contaban se le conoce con el nombre de periplos. Estos marinos eran considerados los geógrafos de aquella época, porque como viajaban de un lugar a otro, pues estaban en la capacidad de conocer, describir y explicar características de diversos lugares. Pero también tenemos grandes aportes por otros griegos, entre los cuales podemos mencionar, por ejemplo, a Pitágoras. Pitágoras va a ser uno de los defensores de la teoría geocéntrica, donde ubica a la Tierra como el centro del universo. Otro griego, tenemos a Anaximandro de Mileto. Él es considerado como uno de los primeros cartógrafos, por así decirlo, porque va a ser el primero que se va a encargar de dibujar un mapa, pero va a dibujar un mapa de lo que se conocía hasta aquel entonces. Recordemos que en aquella época, pues no se conocía ni el 30% de la superficie terrestre. Y Anaximandro elaboró un mapa de Europa, Asia y una parte de África. También vamos a poder mencionar a Eratóstenes de Cirene. Eratóstenes de Cirene es considerado el padre de la geografía. Él
fue el primero en utilizar este nombre. Eratóstenes también fue defensor de la teoría egocéntrica, donde la Tierra es el centro del universo. Eratóstenes, entre sus logros más destacados, él va a lograr calcular con precisión la circunferencia terrestre. También va a inventar la esfera armilar. ¿Qué es la esfera armilar? Es como una tierra rodeada de muchos anillos, representando así pues el cinturón terrestre, los polos, etcétera, que posteriormente se van a llegar a conocer. Cuando llega el Imperio Romano, pues los romanos no hacen muchos aportes. Cogen los aportes ya realizados por los griegos y los adecúan a su realidad, pues los romanos van a utilizar esta descripción del medio geográfico de una manera utilitaria o práctica, en la cual les va a permitir a ellos hacer conquistas, dominar un territorio y gobernarlo. Para eso fue utilizada la geografía por los romanos. Durante la Edad Media, si bien es cierto que durante la Edad Media pues hubo un oscurantismo científico y todas las ciencias pues dejaron de progresar, esto también sucedió con la geografía. La geografía también se va a ver inmersa en este oscurantismo científico, donde van a predominar los dogmas religiosos, van a predominar el dogma religioso sobre las ideas clásicas. Va a haber una interrupción de los avances, porque las ideas griegas eran consideradas inaceptables en aquella época. Entonces, pues la geografía va a caer durante este periodo, no en un retroceso, porque sí vamos a ver pequeños avances, pero no precisamente dada por los europeos, sino por los árabes. Durante esta época de oscurantismo científico, lo que vamos a poder observar es que la geografía sigue teniendo un carácter descriptivo, pero sencillamente utilitario. Una de las características de la geografía durante esta época, aparte de tener una visión muy religiosa, pues la vamos a poder ver representada en cómo eran dibujados los mapas de aquella época. El mapa mundi, por así decirlo, la representación de la Tierra durante la Edad Media, pues era representado por un círculo y una T. A esta representación de mapa se le llama el mapa Orbis Temarum. Fue elaborado, tenía una alta carga teológica, porque la O, que representa a la Tierra, pues representa el mundo, un mundo circular, un mundo geocéntrico, que se encuentra perfectamente rodeado por el océano. Y la forma de T en la cual se encuentran la parte de tierra o los territorios, pues alude a la cruz. Entonces fue representado lo que se conocía, lo que en aquella época los hombres solamente conocían. Ahora bien, ¿cómo eran o qué concepciones se tenía sobre la Tierra? Acabo de decirles que en la Edad Antigua ya se creía que la Tierra tenía forma circular, pero durante la Edad Media va a haber una creencia popular de que la Tierra era plana, y algunos decían que la Tierra era redonda o esférica. Pues estas dos concepciones antagónicas van a hacer que por muchos años pues se encuentren distanciadas y no haya una diserción sobre cómo era la Tierra. Es por ello que
para poder representar a la Tierra, la hacían de una forma redonda. Pero la concepción, por como uno era que la Tierra era plana. Cuando se quería hablar de la Tierra, pues hablaba de una Tierra plana. Pero cuando se quería dibujarla o representarla, pues hablaba de una Tierra circular. Como les dije anteriormente, los principales aportes durante la Edad Media van a ser los aportes de los árabes. Gracias a los árabes es que se va a dar un pequeño avance a la geografía. Recordemos que los árabes eran grandes navegantes y dominaron el mar. Gracias a ellos se pudieron hacer o se pudo continuar con el conocimiento dado por los griegos porque siguieron dibujando nuevos mapas, nuevas rutas que le permitían al hombre tener un conocimiento sobre las tierras y los mares que le rodeaban. También los árabes van a inventar instrumentos para poder medir las alturas de las estrellas. Claro, siempre aprovechando el conocimiento heredado por los griegos o por los viajeros griegos. ¿Qué sucede con la Tierra o con las concepciones que se tenían en aquella época? Uno de los principales representantes árabes es Mohamed al-Idrisi. Es un geógrafo y cartógrafo hispano-musulmán. Él es creador de la obra geográfica El Libro de Roger, donde se encuentra la tabla rogeriana. La tabla rogeriana, pues, es un mapa donde se encuentran los puntos o las coordenadas o los puntos cardinales, pero el norte se encuentra abajo y el sur se encuentra en la parte superior. Con este mapa, pues las personas podían, o los grandes viajeros, los grandes marinos, pues podían guiarse en sus viajes de aventura o de exploración. También tenemos otros aportes, como el de Ibn Battuta, quien relata con gran perfección la vida comercial de diversas ciudades árabes. Y muchos exploradores árabes que empiezan a recorrer casi todo Asia y afirman que la Tierra es esférica. Cuando ya entramos a la edad moderna, pues la geografía recién empieza a adquirir un carácter científico, pues no solo va a tratar de describir un lugar, sino también va a ver sobre algunas causas y hechos y explicar algunos fenómenos que puedan dañar de alguna forma, pues, al ser humano. Durante este tiempo, que es la edad moderna, pues va a coincidir con los grandes viajes de exploración realizados por los españoles y los portugueses en búsqueda de nuevas rutas de navegación hacia las Indias. Recordemos que en aquel tiempo, pues el comercio había sido cerrado por la invasión de los turcos y los musulmanes cuando bloquearon el comercio. Entonces, esto forzó a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales hacia China y la India. Como para los europeos, pues la tierra era plana y no encontraban caminos por donde ir, pero habían algunas personas que creían en la redondez de la Tierra. Y es ahí, con estos descubrimientos de que la Tierra era una esfera, es que se logra conocer nuevos territorios. Y esto va a permitir avances muy significativos en la geografía. No solo para la construcción de nuevos mapas, sino también para nuevos conocimientos. Entre ellos tenemos que se comprueba la redondez de la Tierra gracias a los viajes de Cristóbal Colón y también a los viajes de Magallanes y otros viajes que se realizaron en esta época.
¿Qué más vamos a observar durante la Edad Moderna? También recordemos que antiguamente si se creía la Tierra como el centro del universo, pues aquí Nicolás Copérnico va a postular una teoría heliocéntrica, colocando al Sol como el centro del universo. El Sol centro y los demás planetas giran alrededor de él. También vamos a tener conocimientos, por ejemplo, de Kepler, quien va a establecer que todos los planetas se encuentran en constante movimiento. Otros aportes vamos a tener como los aportes de Galileo Galilei, quien comprobó experimentalmente que la Tierra era redonda por su parecido con otros cuerpos celestes. También tenemos a Isaac Newton con sus leyes de la gravedad. Entre otros. Ahora bien, pasando a una nueva etapa de la geografía, vamos a entrar en la etapa contemporánea. En esta etapa la geografía ya va a adquirir un carácter científico. ¿Y por qué un carácter científico? Porque no solamente va a describir un lugar, no solamente va a explicar hechos, pues aquí la geografía va a describir, explicar fenómenos geográficos, explicar hechos y cómo estos repercuten en el hombre o qué consecuencias traen hacia la sociedad. Como les venía diciendo, pues ya en la edad moderna, en la edad contemporánea, la geografía va a adquirir un carácter científico, pues no solamente se va a ceñir a describir y explicar fenómenos o hechos, sino que va a localizar un fenómeno, va a explicarlo, va a describirlo, va a buscar cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos. Y cómo se relaciona o cómo se puede comparar este fenómeno con otro hecho que se puede encontrar bastante distante de él. Entre los representantes de la geografía en la edad contemporánea o los dos padres de la geografía contemporánea o moderna, como se le llama, pues tenemos a Alexander von Humboldt y a Carl von Ritter. Alexander von Humboldt es considerado un geógrafo de campo. ¿Por qué se le dice un geógrafo de campo? Porque los conocimientos o los aportes que él le va a dar a la geografía van a ser dados en base a sus viajes, a sus exploraciones que él realiza, pues va a darle muchos aportes a la geografía. Por ejemplo, tenemos que nuestras corrientes frías que llegan de la Antártida hacia nuestro territorio son conocidas como las corrientes de Humboldt, porque él es el descubridor. Y así, debido a sus viajes a través de América y de Asia y de otros continentes, es un geógrafo alemán, va a darle muchos aportes a la geografía. Otro representante de la geografía contemporánea, también padre de la geografía, es Carl Ritter, o también denominado Carl von Ritter. Él es un geógrafo de escritorio. ¿Y por qué se le llamó geógrafo de escritorio? Porque los conocimientos que él va a aportar a esta ciencia, pues lo va a hacer mediante disertaciones y exposiciones y libros de diversas personas que él va a llegar a una conclusión. Él utiliza una geografía comparada, él va a comparar sociedades o una geografía social. Carl Ritter y von Humboldt son los padres de la geografía moderna, de la geografía contemporánea. Aquí podemos observar un pequeño cuadro sobre la evolución de la geografía. Acá podemos ver que en la edad antigua tiene un carácter netamente descriptivo.
el objeto de estudio es solamente la Tierra y sus alrededores, lo que se conocía hasta aquel tiempo. Entre los personajes más importantes de la época antigua, pues ya los hemos mencionado, tenemos a Erastóstenes de Cirene como el padre de la geografía, Anaximandro, que es el primer cartógrafo o que dibujó un mapa mundi. También tenemos los aportes de los griegos que lograron descubrir los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. También lograron los griegos a su vez diferenciar los diversos climas que hay en nuestro planeta. Diferenciaron 3 tipos de climas principales: el frío, el cálido y el tórrido. Van a elaborar una teoría geocéntrica ubicando la Tierra como centro del universo. También van a hablar sobre la esfericidad terrestre, sobre la circunferencia terrestre, van a lograr medirla con Erastóstenes de Cirene. También van a calcular o hacer un cálculo aproximado de la inclinación terrestre. Y durante esta época también vamos a tener diversos mapas de los territorios conocidos por los europeos de aquella época. Los romanos, a todos los aportes que habían dado los griegos o a todos los conocimientos que habían logrado los griegos, pues los romanos lo van a utilizar de un modo más utilitario. Van a utilizar una coreografía. ¿Qué quiere decir? Que van a describir el medio geográfico no para poder hacer grandes libros, grandes disertaciones, sino van a conocer su medio para poder realizar conquistas, dominar un territorio o gobernarlo. Ya en la Edad Media, cuando llega el oscurantismo de todas las ciencias, la geografía también cae en este oscurantismo, pero va a prevalecer principalmente en Europa un dogma religioso, donde ven que el centro de todas las ciencias, el centro de la vida del hombre tiene que dejar de ser la sabiduría y el centro se debe convertir en Dios. Tanto es así que las representaciones de la Tierra van a ser con bastante carga teológica. Pero durante la Edad Media, también sigue siendo la geografía, sigue teniendo un carácter descriptivo. Ya no solamente describes al planeta, sino van a empezar a describir el ambiente, pero los aportes principales van a ser dados por los árabes, porque los árabes fueron grandes viajeros y van a empezar a describir el mundo a través de sus viajes. En la edad moderna es cuando recién se empiezan a sentar las bases científicas, aunque sigue teniendo un carácter descriptivo, pero se empiezan a sentar pequeñas bases científicas para esta geografía actual. Porque en la edad moderna, sobre todo en la etapa del Renacimiento, pues se van a dar los grandes descubrimientos geográficos, como el descubrimiento de América, de nuevas tierras y nuevos territorios inexplorables para aquel entonces, y también avances en la ciencia y avances tecnológicos que se dan en aquella época, pues permiten estos nuevos descubrimientos. Estos descubrimientos pues van a permitir comprobar que la Tierra era redonda y no era plana como se tenía en la cosmovisión medieval, que de una Tierra plana con seres extraños, con seres grandes animales, grandes cataratas, y por eso no se viajaba durante la Edad Media más allá de lo que se conocía. En la Edad Moderna, gracias a estos viajes de exploración dados por los españoles y los portugueses y muchos más viajes, pues se va a comprobar que la Tierra es esférica. También se va a descartar el modelo geocéntrico donde se coloca a la Tierra como centro del universo y va a empezar a prevalecer el modelo heliocéntrico planteado por Nicolás Copérnico, donde el Sol se convierte en el centro de la Tierra. Aquí también se va a dividir la geografía en diversas ramas que posteriormente las vamos a estudiar. Y también se van a empezar a preocupar por
el hombre por la humanidad. Ya en la edad contemporánea, con los descubrimientos anteriormente dados, la geografía adquiere el carácter científico y es aquí en la edad contemporánea cuando la geografía se convierte en una ciencia, porque no solamente va a describir un hecho, va a describirlo, va a localizarlo, va a verificar sus causas, consecuencias y va a comparar un hecho o un fenómeno con otros. Aquí en la edad contemporánea va a prevalecer la relación que tiene el hombre con su medio, cómo lo cambia, cómo lo transforma, cómo se desenvuelve dentro de él. Los padres de la geografía contemporánea pues son Alexander von Humboldt y Carl Ritter. Ambos son los representantes de esta geografía. Alexander von Humboldt, recordemos que es un geógrafo alemán de campo porque hizo sus descubrimientos, los hizo mediante viajes, a diferencia de Carl Ritter, que es un geógrafo también alemán pero de escritorio, y sus grandes avances o descubrimientos los hizo con grandes disertaciones y con grandes estudios que él realizaba. Carl Ritter es el fundador, por así decirlo, de una geografía social que se preocupa en las evoluciones o en las transformaciones del hombre. Muchas gracias, chicos. Junto a este video, les anexaré una ficha de trabajo. Lo único que tienen que elaborar es la ficha de trabajo.